El gobierno estadounidense siempre ha mostrado interés por tener en su poder, tras sus rejas y con sus reglas, a los mayores capos del narcotráfico. Dentro de su lista de objetivos, resaltan tanto el Chapo Guzmán como el Mayo Zambada, quienes ya han sido tachados. En el 2025, luego de un tira y afloja de aranceles que parece más un circo mediático, el gobierno de México llevó a cabo el más grande éxodo de narcos, de los criminales más buscados del mundo. Todos cargando con un número importante de vidas perdidas a sus espaldas, y cada uno usado para calmar las rabietas políticas de Donald Trump. Pónganse cómodos, que iniciamos con los 29 capos que han sido trasladados a Estados Unidos. Primero, es importante hablar de cómo fue que se llegó hasta este punto. Tras la llegada de Trump, se ha ordenado catalogar a varias organizaciones de la droga como terroristas, a carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana, entre otros. Aunque parezca reciente el interés, la realidad es que no. El interés ha estado presente desde tiempos como los del capo Pablo Escobar, solo que con el paso de los años, dichos cárteles mexicanos han creado enormes redes de tráfico que han servido para apoderarse del mercado de la droga más lucrativo del mundo. Además, para hacerle frente a la epidemia de una droga tan fácil y barata de hacer como lo es el fentanilo, Trump ha tratado de solucionar el problema presionando con imponer aranceles contra México si este no se compromete a detener el tráfico de dichas sustancias. También ha tratado de sembrar el miedo a dichos cárteles, amenazando con desatar el infierno en la tierra hasta desaparecerlos si estos no se entregan. Todo este show nos lleva a la noche del 27 de febrero del 2025, con la extradición de 29 de los más grandes capos de la droga a tan solo un día de aplicar los aranceles, que adivinen qué, se terminaron por aplazar. Pues bien, ahora sí demos un vistazo a cada uno de los nombres que aparecen en la lista. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han sido capturados hasta llegar al país que promete castigarlos con todo el peso de la ley? Cabe aclarar que no es un top, pero los he ordenado a mi criterio, del que considero el menos al más relevante. Si difieres en mi orden, puedes escribir el tuyo en los comentarios. Alfonso Marín Soleto es el único mexicano en ser extraditado que no pertenece a algún cartel. Soleto enfrenta cargos por ejecutar a un hombre la noche del 11 de agosto del 2022 en Carolina del Norte, a quien presuntamente le disparó en 4 ocasiones, crimen por el que fue arrestado. Sin embargo, logra escapar y con la ayuda de su hermana huye hacia su estado natal, Guerrero, sirviendo de poco ya que en los días posteriores fue detenido durante un retén militar por posesión de armas. Al instante, la policía mexicana se percata de la recompensa puesta por los Estados Unidos, país que desde entonces ha buscado su extradición, la cual fue trabada en múltiples ocasiones por temas de derechos humanos que prohíben la sentencia a pena de muerte, que es a la que se enfrentaba en los Estados Unidos. Sin embargo, todo eso cambió el día 27 de febrero, siendo enviado a Houston, Texas por sus cargos de homicidio. El Nito escaló en la jerarquía del cártel Beltrán Leiva luego de la detención de su anterior líder asumiendo su cargo. Durante su corto mandato se coló entre los 15 más buscados del gobierno de México. López Ibarra tuvo 2 arrestos. El primero fue en el 2009, en un aeropuerto de Apodaca, Nuevo León, al llegar en un avión procedente de Acapulco, en esa ocasión portando armas exclusivas del ejército mexicano. Y el segundo arresto se efectuó la tarde del 27 de diciembre del 2016 en Hermosillo, Sonora, mientras el Nito circulaba a bordo de su camioneta blindada. Al verse acorralado, trató de sobornar a los oficiales ofreciéndoles $50,000, pero el arresto continuó como se debe. Luego, como ya sabemos, varios años después formó parte de los 29 extraditados hacia Washington DC para rendir cuentas por tráfico de sustancias y lavado de dinero. Norberto, alias Socialito, se dedicó por completo como operador financiero de los Beltrán Leiva. Para llevar a cabo sus operaciones, contaba con 5 empresas fachadas que tenían el propósito de lavar dinero, mismo que era usado para financiar al cártel al que pertenecía. Según informes del Servicio de Inteligencia estadounidense, el llamado como el último gran financiero de los Beltrán Leiva lavó cerca de 1,000 millones de pesos mexicanos, unos 49 millones de dólares actuales aproximadamente. Sin embargo, con el tiempo y tras varios golpes que terminaron por debilitar al cartel, el Socialito fue encontrado y capturado el 14 de septiembre del 2023, en un lujoso barrio de Atizapán, Ciudad de México, durante un operativo realizado por la Marina y la Interpol, donde según reportes no fue necesario detonar ni una sola bala. Desde entonces, el gobierno estadounidense solicitó su presencia por cargos de lavado de dinero hasta que el 27 de febrero fue llevado a Chicago, Illinois.
El Durango fue un importante jefe de plaza del cartel de Sinaloa, teniendo bajo su cargo a personal de Gente Nueva, grupo que usaba para hacerle frente a los Caborca. A diferencia de los capos de antaño, el Durango no se acoplaba muy bien con la idea de pasar desapercibido, puesto que salían a la luz fotos y videos donde enviaba ayuda a los demás, además de mostrar sus lujos y estilo de vida, y de vez en cuando realizando lives en su cuenta privada de Instagram. Alrededor de septiembre del 2020, la guerra entre los Chapitos y los de Rafael Caro Quintero se intensifica, obligando a las autoridades a intervenir, desencadenando en una operación en Caborca en abril del 2021, teniendo bajas en ambos lados, pero logrando la captura del Durango, quien inmediatamente fue trasladado en helicóptero para ponerlo tras las rejas, hasta que llegó finales de febrero del 2025 y con ello su extradición a Phoenix, Arizona. Al Tolín se le relaciona como jefe de plaza de los rusos, quienes operaban en los estados de Baja California y Sonora, además de tener buenas relaciones con el cártel de Sinaloa. Esto es todo lo que se sabe de él y de sus funciones dentro de la organización. De lo último que se tiene conocimiento es acerca de sus dos arrestos. El primero se dio en el 2011, pero fue liberado, y el segundo fue a inicios de julio del 2022, a las afueras de un centro comercial en playas de Rosarito, Baja California, cuando fue emboscado por una banda rival mientras viajaba en su vehículo, saliendo herido tanto Tolín como uno de sus hijos. Ambos recibieron atención médica, y una vez que el Tolín fue dado de alta lo trasladaron a prisión. Y al momento de enterarse de la noticia, el gobierno estadounidense buscó su extradición por narcotráfico, hasta que finalmente fue enviado a Phoenix, Arizona. Pero en este caso en particular hay ventaja para el gobierno de Estados Unidos, puesto que el apodado como Tolín tiene nacionalidad estadounidense, abriendo las posibilidades de ser juzgado a como ellos crean conveniente. Según la inteligencia estadounidense, el apodado como Alfa Metro fue líder regional de los Zetas entre 2007 y 2012, dedicándose de lleno al tráfico de drogas, incluso llegando a operar y tener presencia en el estado de Texas. Estamos frente a un capo del cual nuevamente no se sabe mucho más allá de lo que les acabo de mencionar. Los últimos detalles que se conocen otra vez son acerca de sus dos arrestos. El primero fue a manos de la Marina el 14 de octubre del 2012 en Coahuila, Guerrero, mientras el Alfa Metro trató de escapar en su auto durante una persecución, la cual finalizó en su arresto. Más tarde, el gobierno de Estados Unidos levanta una orden de arresto con fines de extradición por crímenes de tráfico, siendo nuevamente arrestado en marzo del 2019, cuando estaba a punto de ser liberado del penal de Santiaguito en el Estado de México, frustrando su liberación. Y finalmente fue llevado a McKinley, Texas. Entre lo que se sabe de Carlos Algredo Vázquez es que fue el responsable junto con su hermano de adquirir y proveer las sustancias químicas usadas para la producción de los estupefacientes. Antes de meterse de lleno en el mundo del narcotráfico, Carlos y su hermano fueron trabajadores en una cadena de hoteles en Nueva York, pero en el 2011 vieron la oportunidad de hacer muchísimo dinero en el negocio de la distribución de químicos precursores, obviamente disfrazándolo de distribución legal. Lograron pasar desapercibidos por varios años, hasta que en el 2020 y 2021, un gran jurado de Washington presenta una acusación formal por la distribución de metanfetamina y de sus químicos precursores, lo cual inició más investigaciones y desencadenó la respectiva búsqueda y captura de ambos hermanos. Un par de años después, Carlos fue detenido por las autoridades mexicanas en el 2023 y en el mismo año su hermano sufrió el mismo destino en Estados Unidos. Uno operaba en México y el otro en Estados Unidos respectivamente. Ya por último, Carlos, el detenido en México, fue parte del éxodo del 27 de febrero del 2025 dirigiéndose a Washington DC, donde muy probablemente se encuentre con su hermano. El comandante Bola cuenta con lazos familiares en el narcotráfico, puesto que es sobrino de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, últimos líderes históricos de los Zetas. Recuerden bien estos nombres que los veremos más adelante. Durante su mandato en el Cártel del Noroeste, la Bola fue señalado por múltiples crímenes violentos, como ataques a policías, ejecuciones, secuestros, etc. También se le atribuye un supuesto video en el que niega haber financiado la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Este capo tuvo dos arrestos, ambos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El primero ocurrió en el 2010, mientras transportaba armamento. Sin embargo, en el 2022 fue liberado y absuelto de sus crímenes según por irregularidades en su caso. Tan solo 2 años después, fue nuevamente detenido por la Guardia Nacional, aunque esta vez sin que el Bola opusiera resistencia alguna.
Y finalmente, al año siguiente, le dice adiós al país ya que fue entregado a los Estados Unidos por crímenes de delincuencia y narcotráfico. Su destino, San Antonio, Texas. Lupe Tapia fue otro capo que ganó varias veces un amparo para evitar su extradición. Según antecedentes, antes de entrar de lleno en el mundo criminal, Tapia fue policía, donde comenzó vendiendo protección al cártel de Sinaloa y de ahí poco a poco fue introduciéndose en la vida criminal. Ya adentro, estaba bajo órdenes directas del Mayo Zambada, fungiendo como operador logístico donde a vista del gobierno era considerado como un gran traficante de drogas hacia Estados Unidos, principalmente a los estados de California y Arizona. Para lograr su cometido, creó empresas de carga y transporte como fachada para encubrir cargamento en compartimientos secretos dentro de los camiones. El negocio pasó desapercibido hasta que en el 2013 el estado de Arizona emitió una acusación formal, acelerando y presionando al gobierno de México para su captura. Primero cayó su hijo en el 2022, quien también se encargaba del negocio del transporte. Y después, en febrero del 2023, se dio su arresto en el estado de Sinaloa. 2 años más tarde, fue enviado a Estados Unidos, más específicamente a Phoenix, Arizona. El apodado como La Quena, fungió como líder de una de las facciones más violentas del Cártel del Golfo, los conocidos como los Ciclones, facción que en el 2023 estuvo involucrado en el secuestro de 4 estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros, donde 2 de ellos perdieron la vida. Delito que inmediatamente lo convirtió en un objetivo prioritario para la DEA. Tanto en México como en Estados Unidos se ofreció una recompensa que superaba los 2.5 millones de pesos mexicanos, y además, en su momento fue un tema que tensó las relaciones entre ambos países, situación que la DEA aprovechó para meter presión a la captura de La Quena, la cual se dio el 18 de enero del 2024 en el estado de Nuevo León a manos de la Marina, cuando La Quena se encontraba en un lujoso centro comercial de San Pedro Garza García. Por último, el 27 de febrero del siguiente año, fue extraditado por cargos de narcotráfico, lavado de dinero, pero sobre todo el delito que hizo que Estados Unidos jamás le quitara el dedo de encima: el secuestro de los 4 ciudadanos estadounidenses de marzo del 2023. Su destino, Houston, Texas. El criminal apodado como El Chubeto ocupó un lugar relevante en el cártel de Sinaloa, para ser específico dentro de la facción de los Chapitos, donde creó su propio brazo armado conocido como los Cazadores, los cuales operaban como seguridad para los hijos del Chapo Guzmán. Tras un hackeo a la Sedena conocido como Guacamaya Leaks, se dio a conocer que la justicia de México lo consideraba una persona con una alta capacidad de corrupción, y no se equivocaban, ya que literalmente estaba protegido por todo el gobierno local. De hecho, al momento de ser arrestado, el Chubeto confesó haber tenido trato con varios funcionarios de la zona. Su arresto se dio el día 11 de junio del 2021 en Altar, Sonora, tras un enfrentamiento que finalizó con la noticia de su captura, lo cual provocó tanto narcobloqueos como ataques a civiles como respuesta. Cabe aclarar que incluso estando preso, el Chubeto siguió dando órdenes, pero fue solo cuestión de tiempo para que Estados Unidos exigiera su presencia, logrando su extradición a Phoenix, Arizona. El conocido como El Dictador formó parte de una facción criminal dirigido por otro extranjero, el cual aún sigue prófugo, ambos provenientes de Canadá. A diferencia de otros carteles, su consumidor principal no es Estados Unidos, aunque no descuidan este mercado, sino su país natal. Para lograr el flujo de mercancía, usaban toda la ruta tradicional de la coca, iniciando en Colombia, pasando por todo México y recorriendo parte del estado de California, donde se almacenaba para luego enviarlo a Canadá. Además, a Clark se le vincula de múltiples bajas tanto en México como en Canadá, tal es el caso del asesinato de una familia en Ontario. Pero al radicar en México y pasar la mayor parte del tiempo en este país, logró convertirse en un enlace clave entre el cártel Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Su captura se dio el 8 de octubre del 2024 en Zapopan, Jalisco, mientras se encontraba en un centro comercial de lujo. Más tarde la DEA lo acusó formalmente por asesinato, tráfico de armas y lo que lo llevó a ser parte de los 29 capos enviados a Estados Unidos, teniendo como destino Phoenix, Arizona, donde no se descarta una posible pena máxima. El Kiki Torres lleva el mundo del narcotráfico literalmente en la sangre, razón por la que se hizo con un puesto dentro del cártel de Sinaloa, ya que fue uno de los hijos de Manuel Torres Fénix, conocido como el M1 o el Ondeado, quien en los 90 formó parte de las filas del Mayo Zambada, volviéndose su mano derecha.
El padre de Kiki vio su fin en el 2012 a manos del ejército mexicano. Para suplir el vacío, Inés Enrique Torres dio un paso al frente para retomar las labores de su padre, convirtiéndose en muy poco tiempo en el jefe de seguridad del Mayo Zambada. Para el 2016, Kiki Torres se volvió en un objetivo de la nación. Más tarde también fue blanco de Estados Unidos, quienes pidieron su arresto y extradición, razón por lo que fue capturado en mayo del mismo año durante un operativo en el estado de Durango por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por último, fue parte de la extradición masiva de capos, requerido por el gobierno norteamericano por tráfico y por brindar protección al Mayo Zambada. Su destino, Phoenix, Arizona. Hasta donde se sabe, el Chicles fue un comisionado de los hermanos Treviño Morales para establecerse y aumentar la influencia de los Zetas en la Ciudad de México, territorio que en aquel entonces estaba bajo el poder de la familia michoacana. Rangel Buendía está presuntamente relacionado con la eliminación de 4 agentes federales en el 2002, entre muchos otros crímenes distintivos de los Zetas, hasta que en agosto del 2008 fue capturado en la Ciudad de México mientras viajaba en un BMW, incautándole varias armas en el proceso. Sin embargo, en el 2021 consiguió un amparo para evitar su extradición y en el 2023 lo sentenciaron a varios años de prisión. Luego, dio por terminada su suerte cuando fue enviado a Washington D.C., su nuevo hogar por muchos años. El apodado como el Pinky fue un importante líder regional de los Zetas, teniendo presencia en los estados de Coahuila y Tamaulipas. Como era de esperar de un grupo tan violento, entre sus actividades no solo estaba la venta de estupefacientes, sino también muchos otros crímenes más. Además, por si fuera poco, a este encargado de plazas se le atribuyen más de 50 ataques contra policías. Cabe aclarar que supuestamente a los gobernantes de estas entidades se les pagaba para que los Zetas pudieran operar sin ningún problema, pero creo que no hay duda de que esto no solo son suposiciones, sino una realidad. Galaviz dejó la región de La Laguna a finales del 2012 y a finales del mes de abril del 2013 fue detenido después de ser delatado por una llamada anónima. Luego en el 2025, tras recibir 20 años de prisión en México, fue trasladado a San Antonio, Texas para rendir cuentas por sus cargos de tráfico. A El Rama se le atribuyen múltiples delitos de alto impacto como la coordinación de secuestros, extorsiones, tráfico de diferentes índoles y simplemente la lista no tiene fin. Este capo heredó poder dentro de los Zetas luego de la captura de Omar Treviño Morales, el Z-42. En su mandato, Ramiro Pérez afianzó las redes de tráfico hacia los Estados Unidos y poco a poco fue escalando puestos hasta convertirse en líder regional de varios estados. Su captura se dio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, esto el 23 de marzo del 2015, operativo en el que se reportó no fue necesaria detonación alguna. Tuvieron que pasar casi 10 años para que llegara su extradición al país vecino, hasta que en febrero fue extraditado a McKinley, Texas, donde enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes. A Palacios García se le consideró un importante líder regional en el estado de Oaxaca y Veracruz. Su origen data del mismo estado de Veracruz, en una región históricamente disputada por criminales, iniciando su carrera delictiva en el estado de Guerrero con el cártel de Sinaloa, hasta hacerse cabecilla de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Aunque no se sepa con exactitud cómo fue que pasó de un cártel a otro, pero al conservar las mismas plazas, lo más probable es que haya negociado su cambio ofreciendo sus territorios como parte de algún acuerdo. Ya en el nuevo cartel se hizo de renombre consiguiendo el puesto de operador financiero de la zona. El compa Playa también tiene su lista de crímenes, destacando entre todas ellas la baja de un político en el 2019. Más tarde, el 3 de septiembre del 2020, fue detenido en una de las colonias más adineradas de León, Guanajuato. Curiosamente, estaba a punto de ser liberado por una jueza, la cual días después también fue detenida. Y finalmente, fue enviado a White Plains, Nueva York, solicitado por narcotráfico y posesión de armas. El Vaquero fue uno de los máximos líderes regionales del Cártel del Golfo, donde se disputaba todo el noroeste del país, manteniendo el poder financiando a los políticos de la zona, hasta que el gobierno de Tamaulipas lo agregó a la lista de objetivos prioritarios ofreciendo una recompensa de 2 millones de pesos por información que llevara con su paradero. En 2019, Estados Unidos hizo lo propio con una recompensa de $100,000. Como cabecilla del cartel, tuvo todo tipo de lujos, como un rancho privado, una colección de decenas de autos, joyas y también contaba con varios animales exóticos. Todas estas pertenencias incautadas antes de su captura, la cual se dio con un trabajo en conjunto con Estados Unidos.
Lo curioso es que dicha captura parece sacada de una serie sobre criminales, ya que se especula que el vaquero, poco antes de ser arrestado, iba a reunirse con cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, con quienes iba a tratar de cerrar algunos acuerdos. No obstante, un operativo en el estado de Nuevo León cercó la zona y bloqueó los accesos, frustrando sus planes. Finalmente, tras evadir en varias ocasiones la extradición, fue entregado a los Estados Unidos, teniendo como próxima parada Houston, Texas. El Chango comenzó su carrera delictiva como sicario en el cártel del Golfo, pero con el paso del tiempo dicho cartel comenzó a debilitarse. Esto lo llevó a aliarse con otros capos para asentar operaciones en Michoacán, bautizando al nuevo cartel con ese mismo nombre, una organización que, mezclaba el negocio del narcotráfico con las ideologías religiosas. En el nuevo cartel, Jesús Méndez reclutó y entrenó a los nuevos integrantes, enseñándoles sus textos sagrados y prohibiéndoles consumir estupefacientes y bebidas embriagantes. Como líder, también contaba con su grupo que lo protegía, bautizándolos como los 12 apóstoles, hombres de su entera confianza. Antes de continuar con su captura, demos un vistazo a una historia que se da por real. El día en que supuestamente el Chango le perdonó la vida a Nemesio Ceguera, el Mencho. Esto tiene lugar en el 2003, cuando CJNG estaba lejos de existir y cuando Nemesio Ceguera trabajaba como sicario del Cártel de los Valencia, organización para los que peleaba guerrillas con el fin de expandir su influencia. En una de estas guerrillas, el Mencho fue capturado y llevado ante el Chango Vargas para que éste lo ejecutara, pero por razones que se desconocen fue liberado. Se dice que fue porque en su momento Méndez Vargas no lo consideró una amenaza, o porque simplemente se apiadó de él. Durante algunos años todo marchaba bien, hasta que en el 2010 se dio la noticia del fallecimiento de otro fundador de la familia, desatando una guerra interna por el poder, lo que obligó a el Chango a refugiarse en otro estado hasta que en junio del 2011 fue capturado en Aguascalientes, dando un duro golpe a la familia michoacana con el arresto de quien en ese entonces se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. Finalmente, dicho capo fue entregado a la ley estadounidense, donde espera una corte en White Plains, Nueva York. Ahora estamos frente a un criminal en toda la extensión de la palabra, pero primero hablemos de quién es. El apodado como el Tío fue miembro de los Aztecas, grupo perteneciente a la organización conocida como La Empresa, donde el Tío ascendió en la jerarquía. Incluso en los 2000 tuvo alianzas con el Viceroy, con la finalidad de contrarrestar el avance del cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, lugar de operaciones de los aztecas. Durante el 2010, Luis Gerardo Méndez llevó a cabo una ola de ataques que se calcula dejó casi 1000 personas fallecidas, incluido el crimen que provocó que Estados Unidos lo tuviera bajo la mira. La primera que marcó la historia de México fue conocida como la masacre de Villas de Salvarcar. Durante la noche del 30 de enero del 2010, mientras jóvenes preparatorianos celebraban el cumpleaños de uno de los suyos, hombres armados irrumpieron en la fiesta, disparando a todos los presentes, dejando 15 fallecidos y más de 10 heridos. Cuando el Tío habló acerca de lo sucedido, se excusó en que había sido un accidente, y para el colmo, en aquel entonces presidente Felipe Calderón declaró muy descaradamente que si fueron atacados es porque no estaban en nada bueno. Vaya lógica la suya, seguro andaba crudo cuando dijo eso. El segundo ataque fue la causante de su captura. Sucedió el 13 de marzo del mismo año. Aquí el objetivo no fueron ni rivales ni civiles, sino una trabajadora consular de los Estados Unidos y su pareja, un sheriff del Paso, Texas. Dichos crímenes bastaron para que Estados Unidos los fichara por completo, algo que el propio gobierno mexicano no quiso hacer con anterioridad, incluso teniendo motivos suficientes con lo ocurrido en Villa Salvarcar. Pero bueno, ese 30 de enero, lamentablemente, fue otro día soleado más que quedó para mal en la historia de México. Y es aún más lamentable que a día de hoy dicha frase siga representando las intenciones de querer minimizar lo que sucede en nuestro país. 10 años después fue detenido en Cuernavaca, Morelos, y cuando verificaron su identidad, la Marina descubrió lo ya mencionado, que dicho criminal contaba con una orden de aprehensión por parte de Estados Unidos, país al que finalmente fue extraditado en febrero del 2025. Su destino, San Antonio, Texas. En su momento, el gato estuvo entre los 10 criminales más buscados por el FBI, asignándole una recompensa de $1 millón. Cuando estuvo al mando de los Beltrán Leiva, se encargó de supervisar el envío masivo de estupefacientes hacia Estados Unidos. Además, llegó a cometer varios crímenes para mantenerse en el poder. Pero hay uno en particular que fue el culpable de ponerlo bajo la lupa de la DEA y el FBI.
Resulta que en mayo del 2013, José Rodolfo Villarreal Hernández fue uno de los involucrados en el asesinato de un abogado en South Lake, Texas. Dicha persona se trataba del defensor del ex líder del cártel del Golfo. Este ataque fue suficiente para que Estados Unidos levantara una orden de arresto en su contra y años más tarde, el 7 de enero del 2023, el gato fue capturado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, durante un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República y al igual que muchos casos, logró evitar su extradición hasta que en febrero del 2025 compartió el mismo destino que 28 capos más, sacado del altiplano para llegar a McKinley, Texas. El güerito fungió como líder del subgrupo de los Chimales, quienes se encargaban de la seguridad de los Chapitos, donde también fungía como segundo al mando, tan solo por debajo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder e hijo del Chapo Guzmán. Dentro del cártel era la mente maestra detrás de la creación de una extensa red de producción y distribución de merca ilícita. De hecho, fue el mismo güerito quien propuso mercar con volviéndose pionero en esto, haciendo llegar dicha sustancia hacia Estados Unidos, convirtiendo al cartel de Sinaloa en el mayor distribuidor para el tío Sam, y de cierta manera facilitando su consumo. Además, el güerito fue el operador financiero de esta organización encargado de lavar y diversificar los ingresos obtenidos. El 19 de febrero del 2025, luego de un patrullaje y cierre perimetral tanto terrestre como aéreo, dan con su paradero en una colonia residencial en Las Quintas, Culiacán. Una vez capturado, el güerito fue trasladado a la Ciudad de México, y de ahí en el mismo mes fue extraditado a Chicago, Illinois, donde cuenta con una orden de arresto por tráfico y por financiar tanto a los Chimales como a los Chapitos. En su primer comparecencia se declaró no culpable, pero de ser hallado culpable, podrá enfrentar hasta cadena perpetua. El narco conocido como el Lucky fue uno de los miembros fundadores de los Zetas, esto después de haber desertado del ejército mexicano junto a otros compañeros gafes. El Lucky operó en Veracruz y durante su mandato tenían diferentes fuentes de ingresos. Ejemplo, la extorsión, lavado de dinero, huachicoleo y narcotráfico. En su apogeo, con tan solo la venta de 10 kilos de coca en un mes, obtenían ingresos de hasta 35 millones de pesos, dinero que usaron para administrar las propiedades en Estados Unidos para luego lavar el dinero. Pero fue solo cuestión de tiempo para que el gobierno de aquel país se los incautase, iniciando así con la cacería para dar con su paradero, convirtiendo a Lucky en uno de los hombres más buscados. Ambos gobiernos ofrecieron una recompensa que superaba las decenas de millones de pesos. El operativo que dio con su captura fue en el estado de Veracruz en diciembre del 2011, durante una emboscada, mientras el Lucky celebraba su cumpleaños. En el rancho donde el Lucky fue detenido se dio una de las más grandes incautaciones de armas de fuego en la historia de México. Estamos hablando de decenas de armas de alto poder e incluso armas exclusivas del ejército. El Lucky en más de una ocasión logró pausar su extradición al país vecino, hasta que en febrero le fue imposible seguir evadiendo el éxodo, siendo llevado a McKinley, Texas por cargos de tráfico, inversiones ilícitas, delitos de conspiración y lavado de dinero. La historia del 85 es cuanto menos interesante. En los 2000 fue parte del extinto Cártel del Milenio, donde se encargaba de traficar sustancias a Estados Unidos. Este cártel es importante ya que de ahí salieron los jefes fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, el Cártel del Milenio también es conocido como el Cártel de los Valencia, mismo donde inició el Mencho. A el 85 se le atribuye ser el fundador de los Matazetas, un grupo armado que bueno, creo que más obvio imposible. Su misión era enfrentar a los Zetas. Sin embargo, con la muerte del líder de los Valencia, Eric en conjunto con el Mencho se separaron y se encargaron de dar los primeros pasos anexando territorios claves para convertir al recién fundado Cártel Jalisco Nueva Generación en un cártel a tomar en cuenta. Tiempo después, y luego de subcomandar al cartel, Eric fue capturado por primera vez, lo que desató bloqueos en Guadalajara por parte del recién creado cartel. Aún así, el 85 tuvo que cumplir con su condena, hasta que 5 años después, por amparo de un juez, queda en libertad. Al salir hizo dos cosas: acusar de traición a en aquel entonces socio y colega el Mencho, de quien creía que había facilitado su detención, y segundo, fundar su propio cartel para hacerle frente al Mencho. En el 2018, Estados Unidos pide su extradición por tráfico masivo de estupefacientes, hasta que 4 años después fue nuevamente capturado en Tapalpa, Jalisco, mientras estaba de vacaciones. Y un par de años más tarde pisa suelo estadounidense. Su destino, Washington D.C., donde Estados Unidos busca la manera de sentenciarlo a pena máxima.
La razón del por qué Tony Montana está ligeramente por encima del cofundador de CJNG es porque, a diferencia del 85, Tony Montana mantuvo su relevancia por más tiempo, ayudando a consolidar al cártel de las 4 letras. El nacido en Michoacán compartió jerarquía dentro de la organización junto a su hermano el Mencho, y según informes estadounidenses, entre sus tareas estaba el de suministrar armas para el cartel y el de administrar tanto la logística como el lavado de dinero, siendo este último el área en el que más se desenvolvió. Al igual que otros casos, Tony Montana fue detenido varias veces. La primera en México fue en el 2015, en Jalisco, mientras viajaba en su vehículo, en aquella ocasión por acusaciones de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y comercio de estupefacientes, pero solo permaneció un año en la cárcel, supuestamente porque no se contaban con las pruebas suficientes que lo vincularan con un alto puesto en el narcotráfico. Pero esa fue la primera vez en México. Varios años atrás, en 1996, Tony Montana fue detenido en Estados Unidos por distribución de heroína. Pero como la historia tiene que continuar, tuvo suerte de quedar libre y a partir de ese punto fue que regresó a México, donde comenzó su carrera delictiva en el cártel de los Valencia. Ya en el 2021 fue nuevamente detenido en Mississippi por cargos menores, donde nuevamente fue liberado. Estados Unidos tuvo 2 veces en su poder al hermano del Mencho, y en las 2 ocasiones fue dejado en libertad. Ya luego de todo esto, la DEA lo convierte en un objetivo clave, ofreciendo hasta $10 millones por información que diera con su paradero, hasta que el 20 de diciembre del 2022 fue nuevamente capturado en Jalisco, y luego, tras cumplir 3 años en México, fue enviado a Washington DC, donde es elegible para inyección letal. Este es otro capo que fue buscado tanto por la DEA como por el FBI, logrando colarse entre los 5 más buscados de su momento. El viceroy fue hermano de Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. Tras la muerte de Amado, Vicente heredó un alto cargo en la jerarquía de la organización más grande de la época, el Cártel de Juárez. Ya como líder, se encargó de llevar toneladas de estupefacientes hacia los Estados Unidos, además de librar una guerra en el 2004 contra el Cártel de Sinaloa, la cual a largo plazo terminó perdiendo. También se encargó de tutelar en el lavado de dinero a su sobrino, hijo de su fallecido hermano. Como top de los más buscados, era de esperar que le colocaran una jugosa recompensa, la cual oscilaba los $5 millones, consecuencia de que en agosto del 2000 el jurado de Texas emitiera más de 46 cargos en su contra, entre ellos el narcotráfico. Con el paso del tiempo, las cosas parecían ir bien para el viceroy, pero poco a poco los golpes hacia su organización comenzaron a causar mella. Primero con la detención de su sobrino, y luego con la retirada del mismo viceroy para escapar de la guerra librada contra el cártel de Sinaloa, la cual se había intensificado en el 2007. 7 años después, fue detenido por las Fuerzas Especiales de Torreón. Con su captura, el cártel de Juárez dio por terminada su última era de prosperidad. En México fue sentenciado a 28 años de cárcel, y el 27 de febrero del 2025 fue llevado hacia Nueva York, donde en su primera comparecencia se declaró no culpable. Estamos ante el único puesto compartido, principalmente porque su historia es bastante similar y porque ambos hermanos tomaron las riendas de uno de los carteles más tétricos y sanguinarios, donde la primera generación de integrantes fueron todos o casi todos exmilitares de alto rango del ejército mexicano. La historia de los hermanos Treviño inicia en su estado de origen, Tamaulipas, de familia humilde y numerosa, y debido a las condiciones del lugar, ambos hermanos migraron a Dallas, Texas. Por su parte, Miguel Ángel Treviño se integró a una pandilla que se dedicaba a delinquir y también al narcomenudeo, siendo este el primer paso para obtener contactos con otros capos. El Z40 aprendió a hablar fluidamente inglés, algo que llamó la atención de Osiel Cárdenas, líder del cártel del Golfo. De inmediato, los hermanos Treviño ingresaron al grupo armado de dicho cartel, los cuales en ese momento ya estaban conformados por ex soldados del ejército mexicano. Y poco a poco dicho grupo armado adoptó la brutalidad que solía distinguir a los hermanos. Varias cosas pasaron durante los siguientes años, pero un punto de inflexión se dio con la separación de los Zetas en el 2010, transformándose en un cartel propio. Para ese entonces el Z40 y el Z42 ya habían logrado subir a la cima de dicha organización. Sin embargo, su reinado fue efímero, ya que múltiples peleas, tanto internas como externas, terminaron por debilitar al cartel, facilitando la captura del Z40, a quien se le adjudican varios crímenes espantosos, como la masacre de Allende.
donde por órdenes de ambos hermanos se dio el ataque a un rancho que se encontraba cerca de la frontera con Estados Unidos, dejando un saldo oficial de por lo menos 40 fallecidos. Digo oficial, ya que expertos en peritaje han encontrado indicios de que la magnitud de los daños asciende sin problemas a por lo mínimo 300 personas fallecidas durante el ataque. Cuando el Z-40 fue detenido en el 2013, le suplió su hermano Omar, el Z-42, quien siguió manteniendo a toda la organización de pie, pero solo 2 años después también fue capturado. Posteriormente, Estados Unidos mostró su intención de aplicarles todo el peso de la ley a ambos hermanos, quienes en su tiempo tenían una recompensa en conjunto de $10 millones. Y ya luego de muchos enredos legales, ambos hermanos fueron extraditados a Washington, D.C. Estamos ante uno de los capos más exhaustivamente documentados de la historia de México, y para ser sincero, su historia da para un video propio. Además, Quintero indiscutiblemente debe quedar entre los capos más relevantes dentro del éxodo. Rafael Caro Quintero nació y creció en Badiraguato, Sinaloa, cuna de narcos, donde comenzó a mercar con cannabis, negocio en el que tuvo éxito, y más tarde, junto a otros colegas, se convirtió en un miembro fundador del primer gran cártel mexicano, el Cártel de Guadalajara, que repito, es una historia muy extensa e imposible de abordar en este video. En los 80s, Caro Quintero logró el reconocimiento, por decirlo de alguna manera, de ser el mayor productor de cannabis del país, ganándose el apodo del narco de narcos. Según autoridades de ambas naciones, el negocio era tan próspero que se calcula que don Rafael Caro Quintero amasó una fortuna de más de $500 millones, que si para tiempos actuales es muchísimo dinero, imagínense hace unos 50 años atrás. Este capo también protagonizó una de las más grandes operaciones contra el narcotráfico de la historia, la cual tuvo lugar en una de sus propiedades, en el Rancho Búfalo en Chihuahua, donde el gobierno de México junto con agentes de la DEA fueron al lugar para incautar y destruir cerca de 10,000 toneladas de marihuana. Obviamente todo esto sucedió mientras Quintero no estaba presente, desatando su furia cuando se enteró de la noticia, ordenando ir tras el responsable de dicha operación, algo que más adelante le trajo graves problemas. Los hombres de Quintero fueron tras el responsable de dar con el lugar, el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, quien fue secuestrado en el mes de febrero de 1985, junto a un piloto mexicano conocido como Alfredo Zavala Avelar. Ambos fueron torturados hasta acabar con sus vidas. Mientras que ambos gobiernos hacían hasta lo imposible por dar con Caro Quintero y con los dos secuestrados, en marzo del mismo año, un campesino encontró en sus tierras los restos de 2 personas, quienes más tarde fueron identificados como el agente Kiki y como el piloto Alfredo. Este asesinato desató las peores tensiones entre Estados Unidos y México de los últimos años. El vecino del norte había perdido la paciencia y comenzó a presionar al gobierno de México para que dieran inmediatamente con Caro Quintero, a quien más nunca le quitaron el ojo de encima. Era un hecho que Estados Unidos quería al narco de narcos tras sus rejas a cualquier costo, por lo que encabezaron las siguientes operaciones en el país. Pero el capo mexicano siempre daba la impresión de que iba un paso adelante, huyendo a Costa Rica, donde un mes después fue finalmente capturado y llevado a México. Posterior a su captura, la DEA destapó una extensa red de corrupción con políticos y militares y también con algunos agentes de la misma DEA, información que también fue usada contra Caro Quintero, quien siempre argumentó no ser el asesino del agente Kiki Camarena. Sin embargo, sus declaraciones de poco ayudaron, ya que fue sentenciado a 40 años de prisión, pero solo cumplió 28 años, ya que fue liberado en el 2013 presuntamente, entre muchas comillas, por irregularidades judiciales en su caso. Obviamente dicha noticia causó indignación con el vecino del norte. Mientras Caro Quintero estuvo prófugo por segunda vez, se convirtió en el objetivo número 1 de la DEA, quienes elevaron su recompensa de 5 a 20 millones de dólares por información que diera con su paradero. Más tarde, el 15 de julio del 2022, Quintero fue nuevamente arrestado por la Marina de México, a lo que Estados Unidos inmediatamente inició con las solicitudes para poder extraditarlo. Casi 3 años tuvieron que pasar para que finalmente, el 27 de febrero del 2025, Caro Quintero, con ya 72 años, pisara suelo estadounidense, llegando a Nueva York, donde una celda en el centro de detención de Brooklyn lo esperaba. Un día posterior a su llegada, tuvo su primera comparecencia, declarándose no culpable,
Incluso antes de iniciar su comparecencia, el hijo de Kiki Camarena llevó personalmente las esposas que su padre usaba en vida para que las usaran en Caro Quintero. La relevancia del apodado narco de narcos es tal que si buscas noticias de la llegada de los capos a Estados Unidos, es casi seguro que Caro Quintero encabezará la nota. Luego, actualizando un poquito su información sobre su segunda audiencia, no hay mucho que mencionar, a excepción de la parte en la que el juzgado de aquel país le pide al gobierno estadounidense solicitar formalmente una pena máxima. Luego se reprogramó su audiencia para este mismo mes de abril, poniendo fin a lo que probablemente fue la persecución contra un capo más grande de la historia. Aunque parezca que con 4 minutos dije todo, en realidad abordé solo por encima de su caso. Todos estos capos que ya han sido entregados están mejor en Estados Unidos, porque siendo realistas, solo era cuestión de tiempo para que quedaran libres o en su defecto que siguieran operando tras las rejas. Y aunque Estados Unidos tenga un sistema judicial que no es perfecto, sin contar que ellos también tienen trabajo que hacer dentro de su país, ellos sí que pueden garantizar un juicio más eficaz que en México o de cualquier otro país de Latinoamérica. No por nada el temor de ser extraditado es tan real que el mismo Pablo Escobar decía preferir una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Sin más, hemos llegado al final de este video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Solo me queda pedir que le des like, lo compartas, que te suscribas y comentes qué temas quisieras ver próximamente. También te estaré dejando mis redes sociales en la descripción por si gustas unirte, además de mi otro canal donde resumo películas y series. Te lo recomiendo si lo que quieres es quemar el tiempo. Sin nada más que decir, yo soy J. Fred, adiós.